SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hola Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Francino. estás? ¿Qué tal? Te iba a saludar en catalán porque estamos rodeados, entonces... Em pots saludar exactament igual. Bueno, bona tarda. Vale, no, pero buena tarda. Buena vesprada, diría yo. Buena vesprada, diría yo. ¿Cómo estás? Bien, estamos en la ventana de la tele, como saben todos los oyentes. Qué día, Francino. Y aquí de vez en cuando nos preguntamos para qué sirve la televisión, ¿no? Y la respuesta ahí pues es múltiple, ¿no? La tele sirve para entretener, puede servir para informar, para divulgar, para debatir, aunque sea chorradas a veces, para hacer concursos, para plantear retos. Para vengarse. A veces para hacer el ridículo también. Pero la tele, no, es verdad, muchas cosas. Pero la tele, igual que la radio, es un territorio muy propicio para contar historias. Y a veces esas historias te dan una hostia a mitad de la cabeza. Totalmente. Iba a decir que te dan un puñetazo en el estómago, pero me parece más preciso lo otro para lo que vamos a contar en los próximos minutos. Este viernes HBO estrena una serie rodada, ambientada, inspirada en un barrio de Barcelona, que es el barrio del Raval, donde conviven algunas realidades, a ver cómo lo digo, de manera fina, más complejas que se dan en las grandes ciudades. La desigualdad, el mestizaje y sobre todo la gentrificación. ¿Qué es esto último? Para quien no lo sepa, bueno, pues un proceso muy sencillo que consiste en ir expulsando a los vecinos de toda la vida, ya sean particulares o con negocio propio, para obtener beneficio, para sacar pasta, mucha pasta. Todo eso lo cuenta la serie Rabalejar, porque está rodada en catalán. Si alguien se pregunta cómo funcionan exactamente los fondos buitre para esas operaciones, aunque también hay gente particular implicada, hay un personaje en esa serie que se llama Cristóbal, al que encarna Sergi López, que le darías 2 guantazos a la tercera escena, que lo deja muy clarito desde el comienzo. Hay un restaurante en el barrio del Raval, es una historia repetida en muchos lugares, en muchas ciudades, que cumple 100 años. Coño, trayectoria histórica, en fin, cultura, en fin. El tal Cristóbal se supone que es amigo de la familia. Tiene apalabrada la venta de ese restaurante a la propia familia, que ha estado toda la vida de alquiler, y los hijos se han puesto de acuerdo, vamos a comprar el restaurante. Pero algo ocurre. Ha passat una cosa, és que els Clarissó han rebut una oferta d'un fons d'inversió que va una mica més lluny perquè... Ha pasado una cosa, se ha cruzado un fondo de inversión. Bien. Tenim l'exclusiva. Tenemos la exclusiva. Què passa aquí? Hi ha coses que no es poden preveure. No, cuidado. Signem la setmana que ve. No. I jo vull que signeu. Sí, sí. Per això els he frenat una mica, perquè Se tinc el para un marge per fer poco, una si se hace el bueno, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Tens? ¿Qué hay que hacer? Quan és la seva oferta? ¿Qué hay que hacer? És de 1.400. D'un 400. 1.400.000. M'ha costat a mi arribar a 900, vale, doncs ja està. Para un preacuerdo de 900.000. Medio millón de euros, pum, 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 pum. No puc allargar més. Truco de magia de un día para otro. Les coses són així. El pobre interlocutor que discuto con Cristóbal es Alex. Alex es Enrique Auqué. Marta, su pareja, es María Rodríguez Soto. Y el director de todo este sarao es Paul Rodríguez. Los tres se asoman a la ventana. Buenas tardes, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Madre mía, qué serie os habéis marcado. Bueno, estas opiniones que damos nosotros, tanto Mariola como un servidor, siempre subrayamos que son opiniones personales de puro espectadora. Yo creo que Rabalejar va a abrir agujero. Va a marcar porque es que conecta con algo que está tan de actualidad y afecta a tantísima gente. Además está contada en el fondo y en la forma, y ahí miro a Paul, de una manera súper atractiva, con esa estética casi de documental, con la cámara que te mueve, que sigues, que te altera, que te pone de los nervios y que te remueve mucho. Yo lo he pasado mal viendo esta serie. Sí. Lo quiero decir para que los oyentes lo sepan. Dice, va a ver una serie para pasar el rato. No, y ya no digo nada más, quiero decir, hablad vosotros. Porque Paul, sí. Muy importante, claro, las fuentes de inspiración son infinitas para la ficción, pero ninguna como la realidad, y sobre todo si es propia la realidad que se ha vivido. Así es. Rabalejar se inspira en la historia de mi familia, que tuvo un restaurante 90 años en el corazón del Raval. Que se llamaba Can Mosques. Que se llamaba Can Mosques y que lo abrió mi bisabuelo en el 29.
que lo mataron a él con una bomba. Can Lluís, ¿no? En el Can Lluís. Can Lluís, sí. Can Moscas es el de la serie. Es el de la serie, sí. Gracias, menos mal que ha venido. Y que lo mataron a él en el 46 con una bomba y donde nació mi padre, encima una habitacioncita encima de la cocina, y que en el 2021, pues aprovechando la pandemia, el fondo de inversión que se había quedado del edificio nos desahucian. A partir de ahí decido yo escribir... ¿Con la complicidad de algún Cristóbal? Siempre hay complicidad de mucha gente. Cristóbal o no Cristóbal, complicidad con mucha gente. Pero Cristóbal existe. Bueno, siempre existen gestores y administradores de fincas, ¿no? Que son gente pues que hacen su trabajo y dentro de su trabajo siempre supongo que aprovechan oportunidades. Esto es así, ¿no? El cocinero cocina y el gestor gestiona. Entonces, a partir de ahí, esto fue un proceso que nos llevó como 4 o 5 años de negociación con el fondo de inversión para intentar encontrar un nuevo contrato y seguir para adelante nuestra actividad. 4 o 5 años. Sí, donde sufríamos pues las presiones típicas y amenazas de pues vamos a desahuciar, estas son las condiciones, etcétera, etcétera. Y llega el momento que llega la pandemia, hay que cerrar y ellos usan la pandemia para tramitar un desahucio express y desahuciarnos. A partir de ahí, mi familia se queda sin su negocio, sin un espacio que era como el núcleo familiar donde nos encontrábamos todos y sin un espacio donde los clientes, al fin y al cabo, en un restaurante tradicional donde no hay tiempo, donde puedes hacer sobremesa, los clientes son tus amigos al final, ¿no? A partir de ahí es cuando decido yo escribir Rabalear y explicar esta historia. Voy a contar, nada, y lo voy a ir traduciendo un poquito por encima, por si alguien no pilla, aunque el catalán es sencillo, 2 o 3 ejemplos de cómo funcionan en la vida real y en esta serie de ficción estos fondos buitre, estos conglomerados que tratan de echar a la gente que ha vivido toda la vida en el barrio para sacar pasta. Por ejemplo, súbete el alquiler. Dice, te lo doblo, te lo triplico. No, te lo subo 6 veces más. Sí, home. No pot ser. Ens apugen el lloguer per 6. 6. Nos suben el alquiler por 6. Que pugin 6 vegades més del que estaven pagant. ¿Esto es legal? Pues sembla que pues parece que sí. Y luego, por mucho que discutas en el banco, con el promotor, con el gestor y tal, pues es que es lo que hay, lentejas, o lo tomas o lo dejas. Y teníamos un tracte que no estás complint i jo no sé per què, de veritat, jo hi penso. Teníamos un trato, nosotros lo cumplimos, ¿qué pasa? És un 2, un 4%. Realment et surt a compte trair-nos així per la diferència aquesta, que és una merda. Te dius per què? Perquè estic guanyant diners fent la meva feina. Estoy ganando dinero haciendo mi trabajo. Y te vale la pena traicionarnos por esta mierda. Ser soci del restaurant. Sí, home, Què volies? Què volies? Que ho fes per venir gratis a menjar No, jo volia que ho fessis perquè em pensava que eres amic del meu pare. I tu saps l'important que era el restaurant per ell. Perquè pares en passar. Si ningú s'està fent fora, porteu 100 anys pagant lloguer. Si seguiu una mica més, tampoc serà la fi del món. Que jo no vull jugar al restaurant. Que voy a comprar, que lo quiero comprar. Y se aprovechan incluso del sentimiento de vergüenza que te puede embargar cuando las cosas van mal dadas. Reunión familiar. La premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Avui ens està tocant a nosaltres, demà li pot tocar a un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no? Vamos a avisar a la prensa. El més mínim, a ells no els afecta. No direm res. Y la madre dice, no. Home, semblarà que no sabem portar Va el a parecer negoci. que no sabemos gestionar nuestro negocio. Son solo 3 ejemplos, pero en la serie, por desgracia, van apareciendo Bueno, es un thriller sin mucho. pistolas, que me decía a mí Paul cuando conversamos. Pero con una hostia que vuela también. Pero es verdad que es un poco venganza cinematográfica, que eso también es muy interesante, Paul. Sí, hombre, el hecho de que cuando pasa lo que pasa, decido, pues, ¿qué hubiese hecho yo si no hubiese respetado las leyes, ¿no? ¿Hasta dónde hubiese llegado si decido intentar salvar el restaurante a todo precio? Y es lo que plantea la serie, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y dilemas. Y los dilemas, y las contradicciones, y la complejidad, porque sobre todo es lo que muestra Rabalear es la complejidad. Es una serie que estuvimos mucho tiempo investigando, hablando con fondos de inversión, hablando con colectivos de defensa de vivienda, hablando con colectivos que intentan sacar los narcopisos de los barrios, hablando con chavales que están en la calle, que buscan un sitio para donde vivir. Y todo esto, la idea era un poco averiguar, analizar
cuando hay un piso vacío, todos los intereses que hay en él, ¿no? Y cómo poco a poco esos intereses chocan entre ellos, porque al final un bien universal se convierte en un bien de consumo. Y protegido por la Constitución. Totalmente, y se convierte en un bien de consumo, pues todo el mundo quiere un rédito de ahí. Personaje complejo el de Enric Alex, que es un estibador que también hace horas en la cocina del negocio familiar. Y que ni se cansa ni se rinde. Con un pasado, además, bueno, tampoco quiero contar mucho, pero hablad vosotros. No, o sea, yo para es mí... un personajazo, ¿eh? Yo no quiero ser ingenuo, ¿no? Pero a veces cuando te lo planteas desde la ingenuidad se vuelve más importante, ¿no? Que si tú piensas, si cerramos todos los ojos y nos imaginamos que en este país de repente puede venir un fondo de inversión de capital extranjero, que la ley le permite venir a coger un inmueble, una casa donde vive gente, donde una familia como lo de Paul, por ejemplo, tiene su manera de subsistir, y con ese inmueble ganar dinero para estos inversores que son millonarios por otras partes del mundo, ¿no? Y reventar una dinámica, una idiosincrasia de un barrio, ¿no? Y de repente dices, claro, si te das cuenta ingenuamente de bienvenido al capitalismo, te dices, esto es un activo, ¿no? Esta casa, mi restaurante es un activo. Un activo económico que le vale un dinero a una gente. Y lo que plantea mi personaje, junto con el personaje de María, que es muy lista. Que es una abogada. Que es una abogada. Que es muy lista. Muy lista. Ella me viene y me dice, a ver, esto es muy fácil, esto vale Alex. dinero, ¿no? Y dice, ¿cómo podemos hacer para que esto, que es como una sandía en un mercado, deje de valer lo que vale la sandía en el mercado, ¿no? Y ahí empieza la trama de esta serie. Y la complejidad, porque la mirada de la abogada es una mirada distinta del estibador cocinero implicado directamente. La abogada va buscando... la abogada intenta vericuetos. Es la infiltración dentro del enemigo para ver cómo combatirlo desde dentro, ¿no? La contrainteligencia, que es básico en las guerras. Exacto, yo creo que... Y que también es la gracia de esta pareja, ¿no? Porque también cuando los ves juntos o cuando leemos los guiones pensamos, pues ¿en qué momento se han conocido estos dos? ¿Se han enamorado? Pero realmente pues hay creo química que ahí, sí. hay muchísima y creo que es la gracia. Yo confieso que sufro por vuestra relación. Sí. ¿De verdad? No. Como amigos, hablas. El espectador sufre por vuestra relación. Es verdad lo que decía Francino antes, no es una serie cómoda, pero es una serie tremendamente interesante. Y necesaria. Pero y en lo que yo decía de este germen, ¿no? Que dices, que hay algo bueno en esta serie que dices, hostia, a partir de este germen, cuánto dolor y cuántas cosas suceden. Porque hay una ley, unas leyes que permiten esta especulación, ¿no? Que son garantistas en cuanto que esto es un mercado, ¿no? Y que el derecho de la vivienda y la vivienda en sí se regula por el mercado y no por el Estado, ¿no? Y realmente... La famosa frase de "es el mercado amigo" es que no solo hizo fortuna, nunca mejor dicho, sino que se aplica al pie de la letra en tantas situaciones. Y claro, luego, cuando... Voy con la serie otra vez, y luego cuando alguien dice esto de la ley tiene alguna costura que no acaba de convencerme, pues se busca la vida y busca ayuda. Y busca también, en los que las pasan canutas en el propio barrio, algún tipo de apoyo en forma de intercambio para lo que pueda salir. Tranquilo. Que quiero hablar, tío, ya está, ¿vale? Ya está, que quiero hablar, ya está, tío, tranquilo. Nada, que te quería decir que yo el otro día en el piso, pues yo qué sé, ¿sabes? Del rollo que te encontré, no sé, que me puse nervioso y te pido disculpas, ¿vale? Y que creo que puedo encontrarte un piso para ti. ¿Vale? Si yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Yo necesito un trato entre tú y yo. Es que no, claro, es que me da rabia cuando hablamos de series y presentamos porque vas dando pistas. Y además va semana a semana, Francino. O sea, el viernes se estrena y va semana a semana. Sí, o sea nosotros hemos tenido la enorme fortuna, gracias a la generosidad de HBO y de vosotros mismos, de poderla ver enterita. Oye, esto se seleccionó en Berlín. Sí, la primera serie española que va a la Berlín. Mi pregunta es, ¿vosotros creéis que tiene que ver el asunto del que trata, que es una realidad que está en todas las ciudades europeas, para que os hayan seleccionado allí? No, para nada. ¿No? Yo creo que es porque es increíble la serie, básicamente. aparte también lo otro. ¿Sí o no? Sí, yo creo que Rabalear tiene un carácter internacional. Total, o sea, apela a una realidad que es transversal en todo Occidente, te diría. Sí. O sea, en el Raval de Barcelona, aquí en Madrid, en Berlín, y lo demuestra pues mucha gente que después de la proyección se acercaba a nosotros y nos decían que
que se habían visto totalmente Bueno, apelados por la serie. es más, os voy a invitar, si no tenéis otros compromisos, a que os quedéis un ratito más a lo mejor de lo que teníais previsto para que vayamos mezclando las referencias a la serie. Ya saben que se tienen que quedar, Francisco. Bueno, pero yo lo dejo aquí para que los oyentes lo sepan, coño. Pero vamos a estar en Berlín, vamos a estar en Alemania, vamos a estar en Italia y en Francia buscando historias de barrios que se parecen muchísimo al Raval. No todo para bien, ciertamente, y podremos hacer algún tipo de comparación. Yo le quiero preguntar a la actriz y al actor, porque esta es la parte ya profesional del oficio y demás, cuando os llueven proyectos, ahí está, los currículos se construyen con lo que dices que no, lo que dices que sí. Ujú. ¿Qué es lo que más os convenció cuando os llegó este proyecto a vuestra mano para decir, yo me embarco en esto, María? Bueno, que la historia era real y que... Es de verdad. Es de verdad y que en mi caso yo había ido a cenar a Can Lluís ¿Ah, sí? y me quedé absolutamente sorprendida de que ya no existiera, ¿no? Entonces, a partir de aquí dije, y que el hijo es el director además, vámonos. O sea, evidentemente. ¿Y Enric? A mí se me juntó todo. Yo sobre todo que hostia, que ya cuando vas ya trabajando bastante en esto y tienes mismo rufí. Sí, el aire. ¿no? Que aire, dices que sí. ya te quieres escoger mejor o que ya ves que no se puede escoger tanto o que no hay tanto de lo bueno, ¿no? Pues cuando llega algo tan bueno como este, es que no se le puede decir que no. Y después también pasa mucho que en este trabajo también somos actores, al final formamos parte de un engranaje, de una cosa donde tú simplemente ayudas a construir un relato o incluso hay unas ideologías en muchos de los relatos que no van ni con la tuya y a veces tienes que traicionarte para dar de comer a tu casa, ¿no? Pero no es el caso. Y no es el No caso. es el caso. Y cuando no es el caso y se junta todo y aparte hay un valor artístico gigante, un valor político y ideológico que va conmigo y todo, pues de repente es como... ¡Wow! Un regalo. Oye, Poli, ¿tú tuviste en cuenta que ellos ya habían trabajado juntos, que habían trabajado en Mamífera, habían trabajado en casa, como Casa en pareja, Flamas, digo, sí, sí. en Casa en Flamas? Sí, o sea, no lo tuve en cuenta porque ya cuando pensé con ellos fue antes de Mamífera. O sea, que ya la idea ya la tenía en la cabeza, o sea, que fueran ellos dos. Ahí después pues aparecieron todos estos títulos y maravilloso, pero a mí me da igual. Mis personajes son otros. El título de Casa en Flamas parece medio profético para algo que ocurre en la serie, que tampoco tal, quiero decir, hay que joderse también con la casualidad. ¿Fue muy difícil grabar en el Raval? ¿Rodar en el Raval? Cero difícil. Mira, qué bueno Cero esto. difícil. La verdad es que Raval, obviamente, es un barrio donde existen unas realidades muy complejas, como bien has dicho tú. De manera fina. Y muy precarias, Sí, y hay violencia, y hay drogas, y es un barrio muy, muy jodido en este estilo, pero sí que es verdad al mismo tiempo que es un barrio donde hay muchísimas asociaciones, ONGs, hay mucho soporte vecinal, y luego pues sacar una cámara al Raval, aparte... Teníamos muy claro, ya lo habíamos hablado con Sandra Tapia, la productora, que yo quería rodar en calles abiertas, sin figuración y que el mismo barrio vaya entrando en la serie a cucharadas. Los rostros están pixelados, muchos de ellos. Los rostros están pixelados para proteger la identidad de la gente, pero básicamente porque la idea era hacer un retrato, hacer un thriller, pero realista. O sea, que de alguna manera tuviese la sensación... Es que un lo thriller que sobre decíais, la ¿no? especulación inmobiliaria es una cosa que ya con ese título dices, la voy a ver. Y tenía que ser realista, tenía que parecer que fuera Es que casi lo es. como un documental, ¿no? Entonces Sí. abrazamos ciertas técnicas documentales a nivel ¿Y a narrativa, ti te ha ¿no? costado mucho armar esto convenciendo a tu familia para que se deje relatar? No tuve que convencerla, ni le pedí permiso Hay ni quien hace, nada. hay quien hace pequeños cameos también. Hay algún pequeño Algún cameo. pequeño sí, cameo. ¿Cómo que no le sí, sí, pediste que es permiso? ¿No pediste permiso? No, porque al final no son mi familia. Estamos hablando de una invención. Es verdad. Y sí que es verdad que Es parte verdad. de nuestra realidad y que hay muchas cosas en común, obviamente, porque bebo que tú de hacías los ella. deberes en ese restaurante. de Yo pequeño. he hecho los deberes en ese restaurante muchas veces, he dormido en ese restaurante muchas veces y he limpiado muchos vasos en ese restaurante, con lo cual esa realidad la conozco perfectamente. Pero de alguna manera, cuando sufres una experiencia de este estilo, que es muy traumático, no hay nada mejor que poder tomar un poquito de distancia, poder hacer un trabajo de análisis y poco a poco, ahora yo creo que mi familia poco a poco hay algo de sanación, ¿no? Que está un poquito qué más bonito de esto. reparación, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Quiero hablar también de la generosidad que nos han aportado la familia de Paul y todo lo que nos han enseñado y de cómo han vivido allí durante tanto y tantísimo tiempo, porque creo que sin ellos tampoco el alma de esta serie no estaría. Y hablando del Raval, yo creo que es el gran escenario y el gran personaje aparte de todo lo demás, y que creo que la serie tiene exactamente la energía que tiene el Raval. Y el Raval, diciendo todo esto, creo que es un barrio de los pocos barrios de Barcelona donde los niños juegan solos aún por la calle. Sí, señor. Esto es una cosa muy increíble. Sí, señor. Y, es verdad. Y Paul, creo que siendo de allí, siendo cero maniqueo ni nada, ha conseguido retratar un barrio o retratar Barcelona de una manera que yo pocas veces he visto o nunca he visto. A lo mejor lo había visto en su maestro, de nens, por ejemplo, del Joaquim Jordà, que era uno de los maestros de Paul, y creo que Paul le ha cogido el relevo de una manera preciosa y creo que tiene un talento con esto que ha sido increíble. Es que hay muchas Barcelonas, igual que hay muchos Madrid y muchas ciudades, y tenemos una imagen muy estereotipada. Yo me estaba preguntando, y lo comentaba el otro día con Mariola, coño, este tema siendo lo que es y estando como está en el candelabro, que diría aquel, y afectando a tanta gente. Bueno, en Antidisturbios se tocaba, no en otras series, pero en series de televisión, en España digo, yo tampoco recuerdo, vamos, y con esta profundidad y con esta precisión quirúrgica de un lugar, una historia. Esto es la primera vez que se cuenta. Por eso digo que yo creo que va a hacer que se va a abrir hueco. Esta serie tiene una cosa que la ves y dices, esto que estoy viendo no lo he visto antes. Claro. Exacto. Sí, es nuevo. Sí, pensé que cuando empecé a escribir el proyecto y lo compartí con ciertos amigos cineastas, había gente que me decía, no te lo van a financiar. No te lo van a financiar, no van a querer. Gente que había tenido que sacar sus proyectos tirando para adelante. Y yo creo que el problema ahora es tan grave que hasta haya audiencia para eso. Claro. O sea, que ahora se ha vuelto ya un producto. Y agradecemos a HBO que nos dé la oportunidad, como otros socios que nos han ayudado a financiar. Pero claro, es que ahora mismo es muy grave. ¿Tendrá más recorrido más allá de HBO? Pregunto esta serie, no lo sé, es que a veces ¿tendrá más recorrido? Sí, estaremos en HBO a partir del viernes. El viernes, y luego, pues, semana a semana, como partido a partido, pero en serie, exacto, capítulo. Exacto. Y luego irá a TV3. Pero todavía no se sabe cuándo, porque ellos tienen sus ritmos. Pero eso es muy importante, muy interesante. Esa complicidad con una televisión pública es maravilloso. Llega a un público al que no llegaría de otra manera, y de lo que se trata es de que la serie viaje bien. Eso es. Yo sí creo, como Francino, que esto puede abrir una senda para que este tipo de temas se traten de una manera más solemne y más real, rigurosa, más real en el audiovisual. Perdona, yo quiero decir que está financiada por la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Claro. Que también estamos haciendo militancia con dinero público. Sí, señor. Que no suele pasar. Que tiene un valor, yo creo que se tiene que decir de alguna manera. Sí, las ayudas públicas que sirven para cosas buenas hay que decirlo claramente. Totalmente. Y sí que es verdad que esperamos de Rebaleares que habrá debate, ¿no? Que podamos hablar de ello. Bueno, ya lo ves. Ahí estamos, ¿no? De Claro. esto se trata, ¿no? Y que lo abra y que sea extenso y también al Rebalear lo que aspira es a la protesta, a la queja y a la rebeldía. Y eso es así. Cuando tú acabas de ver la serie, acabas con una sensación de rebeldía. El otro día estuvimos haciendo La Ventana en Palma, en Mallorca, y me hicieron una entrevista una compañera del diario de Mallorca, y le dije, bueno, y el titular que puso, en una conversación muy larga, digo, si algún día hay en España otra vez algo parecido a una revolución, será por la vivienda. Hombre, pero sin duda. Porque me sabe mal la autocita, pero es que lo pienso de verdad. Pero es que hoy en día pasa una cosa que es muy grave, que es que también vuelve a ser ingenuo, pero si lo pones en esa ingenuidad, dices, ¿cómo puede ser que por tú tener 3 pisos, o sea, tú tienes 3 pisos y tú le alquilas tu piso a una persona que es tu vecino, que trabaja 8 horas, 9, 10 horas al mes, y te quedas el 90%, el 80% de su sueldo? Es decir, que el tiempo que le cuesta ganar ese dinero no está cuantificado, pero no sé, él trabaja y tú te quedas su sueldo. Y esta persona se queda pobre casi para pagar los gastos y lo que le queda con el sueldo de la no sé. Eso que dices es muy importante, claro, es que porque están los fondos buitre, por descontado, claro. Pero también hay una miríada de... Es que es esto, es como una guerra civil casi. No es el pequeño propietario, gente que le ha ido bien en la vida, por lo que sea, y tiene 3, 4, 5, 6, tal, no sé qué, o 2,
y pudiendo a lo mejor vivir cobrando X tal, que dice, está bien, no, mira, es que el mercado me permite explicar y lo hago. Pero es que sobre todo una reflexión chula lo más crudo es que estas personas que tienen pisos en 2 años, 3 años pueden volver a hacer la hipoteca o comprarse un piso para tener otro, mientras que los otros no, y la brecha cada vez es más grande. Efectivamente. Y estas personas cada vez son más ricas y tienen más pisos. Y al final, vivir de ser un rentista, del trabajo de otra gente que cada vez es más pobre, se convierte en un feudalismo extrañísimo y donde la gente ahora prefiere tener un piso que tener un buen trabajo. Bueno, ¿no es que va a ser el factor de desigualdad más grande de la sociedad española. Lo es. Y es que la brecha cada vez va a ser más grande. Lo es. Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Del pasado viernes hasta ahora estábamos aquí en este estudio en directo con La Pegatina, que han hecho un disco reivindicando la vida de barrio. Esta canción de hecho se titula Del barrio soy, y creo que es una buena banda sonora sobrevenida para seguir hablando de la serie que hoy presentamos en la ventana de la tele, Rabalear, ambientada en el barrio del Raval, en Barcelona. Estamos con su director, con Pol Rodríguez, con sus protagonistas Enrique Auqué y María Rodríguez Soto. Y estamos a partir de este momento con Rafa Panadero. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque hoy la ventana al mundo que abrimos todas las semanas va a intentar buscar pistas en otras ciudades donde ocurren cosas muy parecidas a lo que ocurre en el barrio del Raval. No es un caso único. Seguimos protocolo, venga, va. Hi everyone and welcome to the Window of the World. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Janela ao Mundo. Bonsoir, bienvenue à la Fenêtre du Monde. Goedenavond, welkom bij het venster op de wereld. Hey, afternoon y'all, welcome to the Window to the World. Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt. Gutbel o welcome til vinduet mot verden. Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo. La ventana del mundo. Hitchhike her way across the USA. Con Rafa Panadero. Hey babe, take a walk on the white side. Dale, Rafa, Italia, Francia y Alemania. Sí, vamos a echar un vistazo. Venga. Porque esto del Raval no es un caso único y bueno, hay otras ciudades europeas donde cada vez cuesta más encontrar un restaurante de comida tradicional con recetas de la abuela, quizá no con 100 años de historia como el Can Mosques de Rabalear, pero sí con un pasado detrás y con una historia, ¿no?, que se ve amenazada ante el empuje de la especulación y de los fondos. Vamos a preguntar en Italia, Francia y Alemania. En Italia, Joan Soles, ¿qué tal, Joan? Buonasera, buenas tardes. Hola, Joan. ¿Todo bien? En Francia nos escucha Raquel Villaécija. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Y en Alemania está Carmen Viñas. Hola, Carmen. Hola a todos, ¿qué tal? Carmen, vamos a arrancar contigo porque bueno, la serie se estrenó en Berlín, ¿no? Y gustó, ¿no? Sí, efectivamente, en la Berlinale vimos solo 2 capítulos, pero gustó muchísimo, ¿eh? Decían que era como una serie policíaca, pero no al uso. Les gustó, por ejemplo, que mezclase, que parecía a veces un documental, ¿no? Sí, sí. Sobre todo esas escenas en las que les tapan los ojos a los transeúntes, que están como pixeladas. Y luego también decía la crítica que les gustaba mucho esa idea que tenemos que defendernos si queremos que las cosas cambien. ¿Y cuál es el Raval en Berlín? Sí, porque esto de pobre pero sexy que se decía de Berlín, igual ya no es tan pobre, ¿no? Por lo menos en algunos barrios, ¿no?, del centro histórico. Bueno, pobre sigue siendo. Lo que pasa es que ya cada vez es menos sexy porque la gentrificación es galopante. Ejemplos como el Raval tenemos varios. Por ejemplo, Kreuzberg, que durante años ha sido un rincón casi marginal, bueno, pues era la comunidad, el hogar de la comunidad turca, artistas ocupas, disidentes políticos, y ese carácter contestatario pues atrajo a jóvenes de todo el mundo, con lo cual se dio la típica paradoja de este caso, ¿no?, que si el ambiente bohemio atrae primero a los inversores, luego a los residentes de mayor poder adquisitivo, total, que ha pasado a ser uno de los lugares más deseados de Europa. El resultado, subidas brutales de alquileres, expulsión de vecinos históricos, como todas esas familias turcas que ya no pueden vivir allí, trabajadores, desaparición de comercios tradicionales y una homogeneización social, bueno, pues brutal. Los vecinos cuentan que en 15-20 años en Kreuzberg se ha cambiado completamente de idioma, de precios y de vida cotidiana. Pues fíjate. Hay una calle que a mí me encanta, que es la Bergmannstraße, en la que hemos visto cómo desaparecía todo el pequeño comercio. Ahora está prácticamente llena de restaurantes, sobre todo asiáticos, con comida barata que permite grandes márgenes y que son los que pueden pagar esos alquileres. Otro ejemplo extremo de esta transformación es Prenzlauer Berg. En los 90 era Prenzlauer Berg, se llama. Prenzlauer Berg, Carlos. Sí, me parece mentira, Carlos. Desde luego. Bueno, ¿y qué sigue, pasa? sigue, En los Carmen, 90,
Era un barrio bohemio, barato, lleno de artistas y ocupas, y ahora es uno de los más caros de la ciudad. Lleno de familias acomodadas, expatriados de lujo, cafeterías orgánicas a 5 euros el café, tiendas premium, apartamentos renovados de lujo. Bueno, ha perdido totalmente su identidad. Y muchos alemanes se quejan de que ya no se habla alemán en ese barrio, que solo se habla en inglés. Joder. ¿Y en Francia, Raquel, algo parecido? Bueno, sí, seguro que sí. Para que os haga, es el destino turístico más visitado del mundo y París una de las ciudades más turísticas, así que os podéis imaginar que hay bastantes rabales. Yo creo que el barrio que ilustra mejor el problema de la gentrificación es Montmartre, este barrio pintoresco que hay al norte de la ciudad, que sí, los que habéis estado conocéis, ¿no? Probablemente es uno de los más saturados, no solo porque es de los más visitados, sino también por su propia configuración, ¿no? Pues está en una antigua colina y tiene unas calles muy estrechas donde pues la verdad es que se hace prácticamente imposible pasear. Hay unos 30.000 residentes en este barrio y 11 millones de turistas, porque el monumento más visitado de París, más que la Torre Eiffel, está en Montmartre, que es la Basílica del Sagrado Corazón. La serie Rabalear denuncia, pero bueno, hay otras series que han sido casi un lastre, y en el caso de Montmartre ha sido la de Emily in Paris. Ah, sí. Es que qué horror, claro. Bueno, perdón, no digo las... Bueno, sí, también la serie. La serie... No, es que claro, es que madre mía, sí, claro. Raquel, sigue. No, Raquel, perdona, es que me has tocado el corazón con esto, porque... Sí, pues... Es que es horrible. Pues imagínate a los vecinos, ¿no?, y comerciantes de Montmartre que denuncian pues que bueno, los turistas van, se hacen la foto en... Debe haber un par de escenarios en la serie, ¿no?, que salen. Esto se lo quiero preguntar a Paul y a Enrique y a María. ¿Creéis que Rabalear va a suponer para el Raval, a ver cómo digo esto, una mejora de la imagen, no, pero un atractivo en clave positiva, es decir, que la gente descubra o no creéis que vaya a cambiar mucho? Tampoco se hace ficción para cambiar el mundo, pero bueno, pero para alguna cosa sí, ¿no? No lo sé. A ver, yo tampoco, el Raval, escuchando a Raquel, la realidad del Raval es la que es. Es la que es y lleva siendo así desde siglos A. Sí. O sea, el Raval era el sitio donde estaban los hospitales del centro de Barcelona. Hablo del siglo XII, con lo cual ya estaban los apestados ahí, de alguna manera. Y siempre el Raval ha sido un barrio que, pues esto, ¿no?, que ha sido un barrio muy hospitalario, un barrio donde había gente que es a principios del siglo XX, es la gente los inmigrantes españoles que iban a Barcelona, iban al Raval y siempre se recogían ahí. La fuerza que pueda tener la serie, pues esperemos que sea positivo. Enrique hacía que no con la cabeza. No creo que sea que tenga un efecto es que no sé si entendió la pregunta. Yo entendía si la serie sería un agente gentrificador del Raval. No, al revés, no. Conocer mejor la realidad del Raval. Eso bueno, sí, esto seguro. Claro. Sí. Que la vea, sí, un claro, poco, sí. Claro. Sí. Sigue, Raquel, que te he cortado, perdona. Bueno, sí, bueno, aparte de Montmartre hay algunos otros barrios, ¿no? Yo creo que el que últimamente, ¿no?, ha sufrido una transformación similar también es el Marais, que es el barrio de ambiente. Y se ve la gentrificación en fenómenos, ¿no?, como el cambio del comercio. Decía Carmen, el café a 3 euros, ¿no? Aquí han proliferado los sitios de café orgánico a 6 y 7 euros el café, o sea que... y bueno, y tiendas que sin ser de lujo, pues son... tiendas, como digo yo, donde te cuesta un par de calcetines 200 euros. Bueno, eso me va a decir, bueno, es igual. Ya, no puedes seguir. Bueno, Joan, sigue tú. En Italia, ¿cuál es? Sí. Claro, con el turismo en Roma, supongo que, bueno, no sé, ¿cuál es el Raval de Roma? Bueno, el barrio es que está perdiendo un fenómeno. Es todo un fenómeno también aquí en Italia desde hace décadas. En 1950 el centro histórico de Roma tenía, atención, 400.000 residentes. Hoy tiene, atención, 23.000, como consecuencia de la escalada inmobiliaria y la desaparición del comercio de proximidad, ¿no? El turismo ¿Y dónde están? ¿Y dónde se han ido? A las periferias o fuera de Roma. Mucha gente ya vive fuera de Roma, claro. Sí. Ostras, todas las mañanas las autopistas están colapsadas de gente que va a trabajar a la ciudad, a la capital. El turismo, además, ha acelerado este proceso. En Trastevere, por ejemplo, el aumento del turismo ha transformado profundamente el barrio, sustituyendo las actividades tradicionales. Los sectores que viven del turismo en ese barrio crecen un 17% solo en locales de hostelería. Y los pisos turísticos se han disparado un 92%. El resultado es una ciudad, Roma, que se visita
todos los habéis visitado, todos habéis estado en Roma, menos Francino. Yo no. Exacto. Paul tampoco. Paul Rodríguez tampoco. Tampoco. Pues se visita, pero no se vive, que va perdiendo lentamente su identidad, vamos. Oye, hasta aquí lo del diagnóstico, ¿no? Esos barrios en estas capitales, pero claro, en Rabalear vemos también estrategias para plantar cara a esta expansión, variadas, algunas no necesariamente legales. Carmen, en Alemania, ¿qué movimientos hay de resistencia ante este fenómeno? Bueno, aquí sí, los movimientos de protesta son enormes. Primero, en Alemania hay muchas asociaciones de inquilinos muy fuertes, se realizan ocupaciones simbólicas, las manifestaciones han sido siempre masivas. Hay muchas redes vecinales, antigentrificación. Por ejemplo, llegaron a impulsar un referéndum para expropiar a miles de viviendas a las grandes inmobiliarias. El sí ganó con mayoría, abrumadora, y la propuesta era muy fuerte, que era socializar las casas de los grandes propietarios y devolverlas al control público. No era un referéndum vinculante, pero tuvo un gran impacto político, ¿no? Sí. Oye, cuéntalo del aeropuerto, cuéntalo del aeropuerto de Tempelhof, que eso es buenísimo. Claro, es que esto es el contrapunto, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir evitar la gentrificación? En el aeropuerto de Tempelhof, en el antiguo aeropuerto, cuando cerró, muchos políticos e inversores, claro, pues imaginaros, se les puso el símbolo del dólar en la mirada. Querían construir viviendas de lujo, oficinas, presentaron un montón de proyectos. Pero surgió un movimiento ciudadano enorme, gigantesco, que se negaba a eso, que quería mantener el espacio abierto y público, y lo consiguieron. En 2014 se hizo un referéndum para bloquear la urbanización, se bloqueó la urbanización masiva del terreno, y es un símbolo de que los ciudadanos pueden decidir el futuro de la ciudad. Claro. Sigue abierto, es una zona de esparcimiento gigantesca. Bueno, muy bien por Berlín. Yo también soy berlinés. Sí, señor. Como diría que esto me recuerda a Salveme el Cabañal, He de sacar pecho por mi propia ciudad. Yo quiero romper una lanza así muy rápido como para el radio oyente, ¿no? Del rollo, el fin de semana todo el mundo está buscando como atracciones de ocio muy adrenalínicas, ¿no? De irte a alquilar una moto de agua, escalada. Se puede militar, ¿no? Te afilias a un sindicato de vivienda o de lo que sea y de repente te vas a parar un desahucio de una vecina y ahí viene una policía que has pagado tú con tus impuestos a pegarte y la emoción es parecida a la de la moto. Pero no te rías contando eso. No me río. Y de repente tienes mucha adrenalina, estás como contribuyendo a una causa como muy noble y te politizas y todo. A ver la abogada que le dice al estibador cocinero. Es guapísimo. Es que sale muy bien de precio. Ya me lo sale mejor. Es que alquilar una moto de agua. No, pero en Rabalear, en la serie, lo de la resistencia, lo del movimiento vecinal, lo de las asociaciones, claro, está retratado a pequeña escala, que es lo que es, pero funciona también. Joan, y ese es otro mensaje. Es la única manera, ¿no? Sí. Joan, estabas diciendo, en Italia también hay movimientos. Sí. Por ejemplo, la antigua fábrica Mira Lancia de Roma, una joya de la arqueología industrial protegida, ¿no? Llevaba 25 años abandonada. Hubo muchas presiones especulativas, pero al final se impuso el razonamiento de los vecinos, ceder la estructura a la vecina universidad para crear una residencia universitaria con 300 plazas, ¿no? En Turín, otro caso, la antigua fábrica de Fiat Michelin ha sido reconvertida en un parque urbano y cultural por presión de los ciudadanos. Si no fuera por ellos, no se hubiera convertido en un parque, se hubiera convertido en un barrio de nueva construcción y de especulación inmobiliaria. Muy bien. O muy mal, pero vamos, que separa el mal para el bien. Nos quedamos con el consejo de Enric, ¿no? De esto de sustituir la moto. No, militar. Muy interesante. Es que estamos en un momento o se milita o Barcelona o Madrid se convierten en París o Londres o Manhattan o Roma. Carmen, Raquel, Joan, gracias por este repaso. Adiós. Adiós. ¿Os gustan los faros? ¿Os atraen los faros como construcción en la...? Sí, bueno, os tienen que gustar porque tenemos un faro en la radio. Nos gusta. Que enciende su luz cada noche con Mara Torres. Mara, súmate un momentito a la conversación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Otra serie que tienes pendiente. Otra serie Mara que tengo Torres. pendiente, ya lo Cada sé. vez que te sientas aquí, yo es que le pongo deberes, pero luego ya pasa de mí bastante. Son 6 episodios. Uno cada semana. Son 6 episodios. Es uno cada semana. Esto que te gusta. Esto que te gusta. Uno cada semana. Y tampoco son kilométricos. No, son 6 pero episodios. Al hilo de los barrios que hablabais, déjame que haga un comentario, porque el jueves hicimos el Faro Capital y estuvo con nosotros en el Faro Rafa Lobo, que ha hecho una portada dedicado a la turistificación de Ámsterdam y de Barcelona. Son, Ámsterdam y Barcelona como dos epicentros de la turistificación. Bueno, pues dijo una cosa que me pareció interesantísima. Dijo,
los turistas van a los lugares para ver autenticidad. Claro. Van a los barrios para ver autenticidad. Si estamos convirtiendo los barrios en escaparates, al final no va a pasar ahora. Dentro de 10, de 15, de 20 años vamos a matar a la gallina de los huevos de oro, porque nadie va a querer ver esos barrios convertidos en otra cosa, en postales. Claro. Sí, entonces, bueno, claro, no es el debate, no es turismo, sí, turismo no, no obviamente, para nada, ¿no? Y menos un país como este que vive el turismo y otros muchos, sino cómo lo enfocamos. Entonces no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo justamente lo que el turista, lo que no queremos hacer cuando vamos por ahí. Sí, señora. Bueno, ¿y el Faro esta noche qué hace? Perder. Entonces, el verbo perder. Está la actualidad que podría empezar por el principio, ¿no? Perder la credibilidad, perder perder el oremus, perder la libertad, perder unas elecciones, perder la dignidad, pero no vamos a ir por ahí. No, vamos a hablar de la pérdida del ser querido, que yo creo que es la pérdida más dura que hay, el duelo. Uno de los temas que vamos a abordar. Vamos a hablar de la generación perdida que retrató muy bien Hemingway en la obra Fiesta. El verbo perder, ya que hablas de fiesta, tiene muchas conjugaciones posibles. Una es musical, beber hasta perder el control. ¡Hala! Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Un poquito de música, llevamos una tarde que para qué. Perder un amor también, ¿eh? También. Tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta ayer mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Paul Rodríguez, María Rodríguez, Enrique Auqué, Rabalear, felicidades por lo que habéis hecho, gracias por estar en La Ventana y toda la suerte del mundo. Mucha suerte. Muchas gracias en HBO. Mariela Cubells, hasta la próxima semana. Venga, hasta la prontito semana en Valencia, ¿eh? El día 4 de junio, Ventana en Valencia, en el Biopark, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Y esta noche el Faro con Mara Torres. No os lo perdáis. No me lo perderé. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás? Muy bien, Carlas, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mira, hoy vamos a abrir este paseo por la historia con una pregunta, sobre todo ahora, cuando la palabra guerra retumba con mucha más cercanía de lo que podíamos pensar hace solo unos años. Mira lo que contamos ayer de Hormuz y de los bloqueos y tal. Bueno, la pregunta es, o sería, ¿qué puede hacer un país ante el dilema de una guerra? Bueno, pues se puede sumar a la guerra o quedarse al margen y declararse neutral. Y resulta que la historia de España, la historia reciente quiero decir, incluye dos episodios muy potentes de guerras mundiales y neutralidad. O eso nos han contado, pero ¿qué pasa, Nieves? ¿Cuál es el pero? A ver, bueno. Pues el pero que nunca han sido neutrales. Que cuando uno es neutral, no hace que es neutral solo. Yo le tenía ganas al tema de hoy. Lo que pasa es que también me era difícil de abordar, porque voy a empezar y no sé cuándo voy a acabar. A ver. Cuando se habla de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, España siempre queda fuera de la ecuación, salvo para hablar de la mal llamada gripe española, que se propagó desde las trincheras de Francia a todo el mundo y que la trajeron los soldados estadounidenses desde Kansas, que tiene muchas narices. Pero los yanquis son esas gentes que siempre la están liando, pero siempre culpan a los demás de todos los desastres que ellos provocan. Y se habla poco de España en la Primera Guerra Mundial, según yo y mi circunstancia, por dos motivos. Uno, por la farsante neutralidad, y esto es lo que siempre sale a relucir. España era neutral, espectadora. Y dos, porque cuanto menos se hable de España durante la Gran Guerra, mejor para los Borbones y para el discurso españolista oficial. Y tres, esa farsante neutralidad debería haber traído muchísima prosperidad al país, puesto que España acabó siendo el gran proveedor para los países beligerantes. Acero para los cañones, madera, carbón, tela para los uniformes, trigo, arroz, cítricos para alimentar a millones de soldados.
Sin embargo, España no solo no prosperó, sino que nos fuimos un poquito más a la mierda. Triunfó la especulación, triunfaron unos oligarcas que con el rey Alfonso XIII a la cabeza se enriquecieron de forma insultante, mientras los españoles sufrían la explotación laboral y una tremenda escasez. Esa neutralidad estuvo al servicio de banqueros, empresarios y políticos que bajo el paraguas del Borbón se hicieron de oro con la guerra y empobrecieron a los españoles. Unos cada vez ganaban más y los trabajadores cada vez cobraban menos. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no, paloma no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita que no, que así que no trabajo yo. La paloma de la paz. Qué letra y qué canción. Oye, empecemos por explicar por qué esa neutralidad de España en la Gran Guerra era solo teórica. A ver. Bueno, hay que decirlo más veces porque creo que no está asumido por los patriotas. Los dos mayores desastres humanitarios del siglo XX fueron dos guerras mundiales provocadas por Alemania y que dejaron entre 80 y 90 millones de muertos entre las dos. En las dos guerras, España dijo ser neutral. En los dos casos fue mentira. Y en los dos casos teníamos en la jefatura del Estado a dos bichos, al playboy Borbón Alfonso XIII y al tirano Franco. Y la que fue regente, María Cristina de Habsburgo, era austriaca, y su hijo, el rey Alfonso XIII, llevaba en los genes la corrupción y el gamberrismo de los Borbones por un lado, pero también la germanofilia de los Habsburgo. Lo tenía todo el animalito. Alfonso XIII daba una cara con tapaderas como la oficina de ayuda al prisionero, pero tenía otra muy fea que no enseñaba. Hasta la prensa más patriotera, porque tenemos un gremio fácilmente sobornable, iba entonces con los alemanes. Hay que decir que no todos, ya sabemos, no todos, pero es un gremio propenso a la obediencia a cambio de dinero. Ojo al nombre de las cabeceras de entonces con simpatías hacia los alemanes. El Carlista, el Correo Español, el ABC, el Debate. Este periódico era de la secta católica y ahora, desde 2021, ha vuelto a ponerlo en marcha la ultraderecha en digital con el mismo nombre y editado por la Asociación Católica de Propagandistas. Aquí no hay casualidades. Es el mismo periódico, El Debate. Esta prensa tan patriótica, tan española, en cambio justificaba los hundimientos de mercantes españoles por bombazos alemanes, diciendo más o menos pues que no se hubieran puesto en el medio. Y hasta los directores de periódicos progresistas o republicanos recibían mordidas de los agentes alemanes para evitar críticas al imperio alemán o que pusieran en duda, por ejemplo, la increíble e imposible presencia de submarinos alemanes en el Mediterráneo. Pero es que estaban. Debía ser porque alguien les ayudaba a estar. Bueno, esto lo hemos contado ya alguna vez. Esto lo tiene publicado Blasco Ibáñez. El supuesto apoyo de España a los submarinos alemanes para que se abastecieran, vamos. Claro, esa era la versión aliada y se sabía. De hecho, se estaban abasteciendo. Blasco tiene una obra titulada Historia de la Guerra Europea de 1914, escrita desde las fuentes aliadas, y lo relata también en su libro Por España y contra el Rey. Pero bueno, sin perder de vista que Blasco cuenta todo ello en el momento de la guerra y ahora, más de 100 años después, está todo muy estudiado y hay mucha más perspectiva, lógico. Por eso lo recomiendo antes de seguir y para quien quiera empaparse de este tema, porque aquí contamos las cosas de forma ligerita y muy reducida, pero está el libro de Fernando García Sanz, que es un investigador del CSIC, titulado España en la Gran Guerra, espías, diplomáticos y traficantes. Ahí se van a la porra los mitos españoles, la falsa neutralidad, las torpezas del Borbón, dan la carita a personajes, piratas, contrabandistas sin escrúpulos como Juan March, aquel corrupto que no para de lavar su nombre con la Fundación Juan March. Bueno, y ya que estoy, para quien le guste la cosa del espionaje, el libro La España espiada, redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Es del catedrático gallego Emilio Grandío, que es especialista en este asunto de espías. Así que quien quiera, pues que ya tiene para conocer el nido de espías que fue España en las dos grandes guerras. Muy interesantes los dos. Y el asunto de los submarinos alemanes en la Gran Guerra, porque fue el arma más sorprendente e increíble de aquel conflicto, junto con el tanque y los aviones,
O sea que todo fue sorprendente. Bueno, pues tanto que esto merece capítulo aparte lo de las armas. Ya voy apuntándome cosas. Pero por no dejar esto colgado, sí decir que los aliados y Blasco Ibáñez no tuvieron ninguna duda de que Alfonso XIII estuviera dando apoyo a los submarinos alemanes, porque se movían por el Mediterráneo con muchísima soltura. Meu amor é mariñeiro e vive no alto mar. Son os seus brazos o vento, ninguén llos pode amarrar. Meu amor é mariñeiro e cando me ven falar un carabel nos beizos. No corazón nunca. Sí, claro, pero para entrar al Mediterráneo los alemanes tendrían que rodear España y Portugal. Claro. O sea, alguien tendría que prestar ayuda. Claro, efectivamente. ¿No? Y alguien los tenía que abastecer cuando estaban en el Mediterráneo. El señor Juan March. Bueno, pues al primero que entró lo ayudaron en Galicia, concretamente en Corcubión, en Coruña, donde el alcalde recibió al sobornador alemán como si fuera su primo hermano prácticamente. Probablemente se sospecha que se llevó una buena mordida. En la ría de Corcubión se abasteció de combustible y víveres el primer submarino que luego entró en el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. En Portugal no ayudaron porque aunque en 1915 aún no habían entrado en la Gran Guerra, cuando costeó el primer submarino alemán que enviaron al Mediterráneo, ya estaba a cara de perro con Alemania, o sea que Portugal no ayudó. España no debía ayudar porque eso decía la Convención de la Haya que se firmó con los aliados, que España no permitiría a los países beligerantes actos hostiles contra los enemigos, ni permitiría el uso de puertos, ni el refugio en sus costas, ni la instalación de estaciones de radiotelegrafía. Bueno, según las crónicas de Blasco Ibáñez, insisto, escritas en paralelo al desarrollo de la guerra, todo eso se dio, todo ocurrió, y España facilitó todo a los alemanes por la germanofilia de Alfonso XIII. En fin, que la neutralidad de España fue una absoluta pantomima. Abrir todas las ventanas, cual esclavitud de acabar. De todas formas, quiero decir, esto no es sencillo. ¿Por qué se declaró neutral España? Porque las presiones de unos y otros en una coyuntura como esa tampoco te deja las cosas muy, muy sencillas. O sea, no sé. Podía plantearse en algún momento, pero ¿para qué le servía a nadie España? Si éramos una ruina. España tenía un desastre de armamento. Ni aviones, ni cañones, ni submarinos, ni ametralladoras, ni barcos de guerra. España tenía un desastre de ejército, unos 100.000 hombres, y casi todos en Marruecos. Marruecos, iba a decir, claro. Sí. Muriendo a chorros y luchando para nada. Solo porque a Alfonso XIII le gustaba jugar a la guerra y porque había que defender los intereses de los oligarcas en las minas del Rif. España estaba arruinada. Todos los recursos se iban a la guerra de Marruecos. A los aliados España no les servía para nada, salvo para estorbar. Pues mejor tenerlo de proveedor. Los alemanes eran los únicos con cierto interés al principio, porque como también pretendió Hitler con su amigo Franco, lo que querían era contar con España para invadir Gibraltar y quitárselo a los ingleses. Pero es que eso no está bonito, porque Gibraltar se lo regalamos a los británicos. ¿Qué le vamos a hacer? Es suya. Sí. Se lo regalaron los Borbones, conviene no olvidarlo. A los de la banderita de España en la muñeca, que ni saben ni entienden por qué la llevan y que se desgañitan con eso de Gibraltar español, primero que lean un poquito y luego, una vez leídos, que se vayan a las puertas de la Zarzuela a pedir explicaciones al señor Majestad Felipe y a la ciudadana devenida en reina. A ver por qué regalaron Gibraltar. Uno de los puntos geoestratégicos más importantes del planeta. Sin duda. Ahora que estamos todos con lo del Estrecho de Hormuz, sí. El de Gibraltar es mucho más importante. Y los Borbones lo regalaron. O sea, resumiendo, ni armamento, ni ejército, ni peso en la política internacional por aquel entonces. España se pudo declarar neutral, quizá porque tampoco pintaba mucho, no podía aportar casi nada, ¿no? Nada. Como se suele decir, si no aportas, aparta. Ya. Y encima, la crisis interna española, la llamada crisis de la Restauración. Y este es un asunto que me resulta curioso por lo que respecta al lenguaje. Porque mira que dan el peñazo en el cole con la Restauración borbónica. La Restauración, y venga la Restauración borbónica, y venga con la llegada de Alfonso XII, gracias, cómo no, a un golpe de Estado. Esa es la cacareada Restauración borbónica. Pero resulta que el regreso de los Borbones acabó siendo otro desastre. La corrupción, el turnismo político. El turnismo del que hablamos, sí. País atrasado respecto al paso que ya llevaba Europa, y cuando se empezó a hablar de la crisis de la Restauración, ya se quitó la coletilla de borbónica.
para que Crisis y Borbones no aparecieran juntos. Son tramposos por naturaleza. Bueno, pues en esas estaba España cuando estalla, en esa crisis de la restauración borbónica, cuando estalla la Gran Guerra en 1914, sufriendo la crisis que trajo la restauración. Y aquí estaba más preocupado el señor Alfonso XIII y los que vivían de ese reinado por la supervivencia del régimen que por la prosperidad y el progreso del país. Estoy viendo venir, digo yo, que todo esto que hemos contado ha sido una especie de introducción para situarnos en algo en la que se avecina, ¿sí o no? Sí, es que hemos abierto varios melones que nos iremos... Yo apunto, sí, ya puedes ir apuntando, claro. Sí, porque es que tiene muchas aristas este tema. Pero bueno, armas, especulación, explotación obrera, revueltas de trabajadores, el ninguneo de España en el exterior, una opinión pública en la inopia, que esto fue fundamental. Mira, dejo para terminar una cosa que escribió el político liberal e intelectual Luis de Zulueta en 1915, hace 116 años, pero yo creo que sirve igual en 2026. Es fácil extinguir la opinión pública en un país cuyo principal defecto consiste en la ausencia de esa opinión pública. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Pues nada, planteado queda todo. Mañana más. Queda mucha tela que cortar. Sí. Muchas gracias. Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Hoy lo de lunes a martes poco te apartes, creo que no funciona, Isaías. No funciona. Vaya martes, Francino. Sí. Y nos lo queríamos perder, que es la palabra que hoy va a manejar el Faro, precisamente. Bueno, esta mañana, el Hoy por Hoy, arrancaba ya con un aviso preocupante de la OMS sobre la posibilidad de que el mundo viva una nueva pandemia. Y claro, nos preguntábamos cómo nos podría afectar en un mundo en el que Trump, entre otras cosas, ha minado la OMS. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, ¿de qué depende? Pues depende, cantaba Pau Donés, y depende es lo que ha contestado esta mañana Pedro Arcos, profesor de epidemiología y asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud. Depende del país. Los problemas de salud pública internacional no reconocen fronteras. Por tanto, en gran medida, lo que ocurra en cada sitio, en cada país, depende de la capacidad de preparación y respuesta de ese país. Y obviamente eso es muy distinto en países de renta alta que de renta media o de renta baja. Por tanto, el riesgo de difusión y de transmisión es global, pero la posibilidad de contención a niveles nacionales depende en gran medida, pues por un lado de los recursos del país y por otro lado de la cooperación internacional sanitaria. Pues ahí sí empezábamos este martes, pero claro, solamente ha sido el comienzo de un día muy, pero que muy movido. Una amenaza de pandemia mundial, más grave que la COVID, ha precisado la OMS, una acusación de asesinato contra el hijo que mató a su padre, y la imputación de un expresidente del gobierno por blanqueo de capitales y organización criminal. ¡Qué polígono de noticias, eh! La pandemia, Mango, Zapatero... Vaya día. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Pues así lo resumía Tony Martínez y así te lo comentaba muy a distancia tu sobrino, Francino. Tengo un sobrino que hace años vive en Suecia, que escribe poesía y de clases de español, con el que de vez en cuando intercambiamos mensajes para hablar de la familia, de los viajes, de fútbol hablamos mucho. Los viernes solemos tener el canal abierto porque le interesa mucho la filosofía y escucha a nuestro filósofo, José Carlos Ruiz, pero hoy a media mañana me ha enviado un mensaje que casi huele a esquela. Dice, ¿cómo duele España? Qué siniestro sobre todo desde la distancia, ánimos. Ánimos nos mandaba. Oye, pues muchísimas gracias, pero la verdad es que el día no es para estar muy animado y nos hemos ido asomando poco a poco a estos asuntos desde la ventana. Isabel Vega, por ejemplo, nuestra compañera de tribunales, nos contaba el contenido del auto de imputación de Rodríguez Zapatero. Le sitúa como el líder, nada menos, de una estructura estable y jerarquizada para el tráfico de influencias. Básicamente la tesis es que él ponía su agenda y su acceso a contactos de alto nivel al servicio de terceros que necesitaban decisiones favorables, y pone el caso de Plus Ultra. Y hay dos movimientos relacionados con esta aerolínea. Primero, la consecución del rescate. Dice el magistrado, de hecho, que
Plus Ultra, la propia compañía, acudió primero a José Luis Ábalos para intentar allanar el camino al rescate y después a Zapatero, porque no les debió ir bien. Y por otro lado, conseguir que Plus Ultra tuviese permiso para operar en Venezuela. Y allí habría otro tráfico de influencias al otro lado del charco. Y claro, conocida la imputación, a lo largo de las horas se han sucedido reacciones políticas en las que Tony Martínez ha encontrado, pues lo de siempre, una sobredosis de adversativas. En cuanto se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ha comenzado a funcionar la poderosa industria de la frase adversativa. Confiamos en la justicia, pero respetamos la presunción de inocencia, pero no podemos condenar, pero en la política española hay una sobredosis de peros. En la izquierda del PSOE ha habido hoy muchos políticos que han apelado a la cautela, como Gerardo Pisarello. Permítanme también acogerme a la cautela. O a la falta de información, como Verónica Barbero. Acabamos de conocer la noticia, entonces poco puedo valorar. La verdad es que nos falta muchísima información al respecto. O que han hecho una apelación a la prudencia, como Tess Shidi. Hacemos un llamado a la prudencia. O han dicho que es pronto, como Alberto Ibáñez. Creo que es todavía pronto para saber lo que está ocurriendo. Y a continuación cada uno ha ido añadiendo peros. Pero muchos políticos han dicho hoy, es pronto para opinar, pero opino. Y claro, comparado con esta, que es la gran noticia del día, pues casi todos los otros asuntos pueden parecer menores. Pero oye, por ejemplo, los Reyes de España parece que no están encontrando una aseguradora para sus coches. Lo ha contado esta mañana Martín Bianchi en Hoy por Hoy. Se ha abierto una licitación para un proveedor de combustible y de limpieza de la flota de vehículos oficiales del Palacio de la Zarzuela, son como 13 coches oficiales o 14 creo, pero también hay una licitación por los contratos de seguros y ha quedado desierto. Ninguna empresa se ha presentado porque parece ser que Zarzuela, que tiene unos presupuestos muy ajustados, no pagaba lo suficiente y ahora mismo no sé en qué va a pasar. Estoy preocupado. Esos coches tienen que estar asegurados, que llevan al jefe del Estado, a la heredera del heredero. Por favor, que alguna aseguradora asegure al rey. Pero a mí me extraña que no haya una aseguradora monárquica que quiera asegurar al rey. Claro, aunque sea pagando menos. Bueno, y bajo el radar pues quedan otros problemas que afectan directamente a la gente, problemas que contamos en las informaciones periodísticas o también a través de la ficción. Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits, de gavines... Hace años que hablamos del fenómeno de la gentrificación que va convirtiendo los centros de las ciudades en parques temáticos mientras expulsa a los vecinos que siempre vivieron allí. Y eso es lo que cuenta una serie de ficción Rabalear dirigida por Pol Rodríguez, en la que el propio Pol cuenta la historia que vivió su familia. Rabalear se inspira en la historia de mi familia, que tuvo un restaurante 90 años en el corazón del Raval, que lo abrió mi bisabuelo en el 29, donde nació mi padre, en una habitacioncita encima de la cocina, y que en el 2021, pues aprovechando la pandemia, el fondo de inversión que se había quedado del edificio nos desahucian. Esto fue un proceso que nos llevó como 4 o 5 años de negociación con el fondo de inversión, donde sufríamos pues las presiones típicas y amenazas de pues vamos a desahuciar, estas son las condiciones, etcétera, etcétera. Y llega el momento que llega la pandemia, hay que cerrar y ellos usan la pandemia para tramitar un desahucio express y desahuciarnos. Mi familia se queda sin su negocio, sin un espacio que era como el núcleo familiar donde nos encontrábamos todos, donde no hay tiempo, donde puedes hacer sobremesa, los clientes son tus amigos al final, ¿no? A partir de ahí es cuando decido yo escribir Rabalear y explicar esta historia. Rabalear. La serie la protagonizan Enrique Auquer y María Rodríguez, que han estado hoy también con nosotros en La Ventana y nos han contado por qué se engancharon al proyecto. Bueno, que la historia era real, es de verdad, y que en mi caso yo había ido a cenar a Can Lluís y me quedé absolutamente sorprendida de que ya no existiera, ¿no? Entonces, a partir de aquí dije, y que el hijo es el director además, vámonos. O sea, evidentemente. A mí se me juntó todo. Que, hostia, que ya cuando vas ya trabajando bastante en esto, ya ves que no se puede escoger tanto, que no hay tanto de lo bueno. Cuando llega algo tan bueno como este, es que no se le puede decir que no. En fin, que la actualidad, la real y la de ficción, viene dura, pero oye, para desengrasar, nosotros en La Ventana tenemos las greguerías. Bueno, comenzamos las greguerías con una verdad absoluta que nos cuenta Lu. Hay un placer adulto del que nadie presume: terminar un trámite sin que te falte ningún papel. Buah. La presbicia y la edad no siempre son fáciles de aceptar. Lo resume en esta greguería Santi Liébana.
Quien dice que los 50 son los nuevos 30 es porque ya no ve bien el 5 de cerca. Cuerdo D aporta una de estas bochornosas greguerías que tanto disfruta nuestro Itu. Están aumentando mucho los estornudos según un estudio de la Universidad de Massachusetts. Y el dolor no para porque como las disfruta tanto, Itu 2 tazas. Otra de regalo de Georgie Dan. ¿Tú no eres mitad griego, mitad gallego? En parte sí, en parte no. ¡Basta! Bueno, basta, no, hombre, está muy bien. Y hoy en La Ventana también nos hemos asomado al mundo animal. Hemos hablado, por ejemplo, de esturiones, un pez que convivió con los dinosaurios y que ha logrado sobrevivir. 250 millones de años de antigüedad que tiene el esturión. El esturión es un animal de río y de mar. Nace en el río, va a vivir al mar y vuelve para reproducirse al río. Así se lo ha contado a Sonia Ballesteros Carlos Portela, que es el jefe de producción de caviar de Río Frío. Está en Granada, en donde hay una piscifactoría que se dedica a su cría. Una cría que requiere muchos años. Pues mira, porque la hembra de esturión tarda aproximadamente 18 años en alcanzar la madurez sexual y producir sus primeras huevas, que son el caviar. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver es, oye, ¿eres macho o eres hembra? ¿Eres macho? Te vas a convertir en filete. ¿Cuándo puedo ver si eres macho o eres hembra? A los 6-8 años de edad. Ellos han logrado la cría de estos esturiones en cautividad y también producen caviar y además han logrado el certificado de la Unión Europea de caviar ecológico. Lo importante del ecológico, obviamente, es cómo cuidamos el agua, ¿vale? No podemos recircular el agua, aguas muy limpias. No podemos utilizar medicamentos. Tenemos muy limitada la cantidad de animales que tenemos dentro de una piscina. Con la poca cantidad de animales lo que buscamos es que el animal se pueda mover, que vaya al gimnasio. Por tanto, que genere su propia musculatura y que al comer el alimento también lo transforme y su grasa sea de esturión. El esturión, que tiene una vida semejante a la del salmón, que en términos históricos es mucho más joven, una vida de estas de ida y vuelta, del río al mar, del mar al río. Quiero volver para del respirar. salmón más esperado en Asturias, el campanu, pues hemos hablado también porque se ha hecho esperar mucho, pero al final ha llegado. Nos lo contaba desde Gijón nuestro compañero Alex López. Iván Alonso ha sido el pescador que ha logrado echarlo a tierra eso de las 9:30 de la mañana. Es la noticia del día porque desde el 18 de abril, un mes y un día, y han sido en total 23 jornadas efectivas de pesca. La verdad que se notaba muy emocionado a Iván. Es un salmón muy guapo, la verdad, recién entrado y muy guapo. La verdad que costó un poquitín más de la cuenta sacarlo porque el río trae una puntina de agua y bueno, era un salmón bastante curioso. Mi intención es de, si alguien lo quiere comprar, pues venderlo y si no, pues llevarlo para casa y comerlo. Y hoy Ana Morales pues nos ha explicado cómo los animales que viven en climas fríos, extremos, polares, se adaptan para sobrevivir. La configuración del cuerpo, las extremidades cortas, el diseño de su pelaje, pero también un diseño interior fascinante que les viene de serie. Pues mira, ahí podríamos hablar de otra adaptación que es maravillosa también, de los pingüinos, y es que hay intercambiadores de calor a contracorriente en las patas de algunos animales, pingüinos incluidos, ¿no?, que caminan sobre el hielo. Pues las arterias, que son las que envían la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, camino de ida, y las venas, que envían la sangre del cuerpo hacia el corazón, camino de vuelta, pues están muy pegadas, las arterias y las venas. Entonces, la sangre caliente que baja hacia los pies cede parte del calor a la sangre fría que vuelve hacia el cuerpo. Es básicamente un sistema de reciclaje térmico incorporado de serie. Noticias muy bien explicadas desde la ciencia, pero hoy también en La Ventana hemos hablado de bulos y no solo con Marc Amorós. El deber del trabajo. Nieves con Costrina, por ejemplo, nos ha contado que eso de que España fue neutral en las dos guerras mundiales del siglo pasado es falso respecto a la Primera Gran Guerra.
esa farsante neutralidad, decía Nieves con Costrina. Esa farsante neutralidad debería haber traído muchísima prosperidad al país, puesto que España acabó siendo el gran proveedor para los países beligerantes. Acero para los cañones, madera, carbón, tela para los uniformes, trigo, arroz, para alimentar a millones de soldados. Sin embargo, España no solo no prosperó, sino que nos fuimos un poquito más a la mierda. Esa neutralidad estuvo al servicio de banqueros, empresarios y políticos que bajo el paraguas del Borbón se hicieron de oro con la guerra y empobrecieron a los españoles. Unos cada vez ganaban más, mientras los españoles sufrían la explotación laboral y una tremenda escasez. Y de esa falsa neutralidad a las noticias falsas referidas, por ejemplo, a la inmigración, hay 7 u 8 que se han hecho virales en estos días que se ha hablado tanto de la prioridad nacional. Marc Amorós ha seleccionado 2. El primero abona una teoría de la conspiración. Dice que la población blanca en España ha descendido del 95% al 80% en 25 años. La noticia falsa dice además que la mayoría de las personas no blancas que viven actualmente en España provienen de África. No es cierto, ni el censo, ni el padrón, ni la estadística de inmigración y cambios de residencia del Instituto Nacional de Estadística tienen este dato, no lo incluyen. Esta teoría se enmarca dentro de una teoría conspirativa que es la del gran reemplazo. Es una teoría que sostiene que las élites están cambiando. Noticias falsas con el certificado de falsedad y como siempre que viene Marc, pues hemos jugado con él a las noticias falsas o no, con alguna espectacular. Un hombre usa su pene para arrastrar un coche de policía que estaba parado en mitad de la calle. Verdadero. No te falta. Ha sido como una Pero bala. vamos. Esto te lo arranco por huevos, dijo antes de... Venga, verdadero, me apunto con Luz. Yo digo falso. Si hubiera sido una moto todavía. Es tan burro que... Venga, verdadero, yo digo verdadero, sí. No, pues esto es real. Lo ha hecho en Inglaterra un hombre supuestamente experto en artes marciales, que además se prendió fuego durante la performance. ¿Hay imágenes? Una performance para concienciar contra el cáncer de próstata. Bueno, pues por lo menos era por una buena causa. Pues aquí lo dejamos, Francino, esta tarde. Nos vamos a descansar después de un día muy trajinado. No sé qué haremos mañana en La Ventana, aunque tú tienes muy claro lo que va a hacer el Hoy por Hoy el próximo lunes a las 11:30. La lista es a las 11:30 del lunes. Pero entiendo que la da por escrito, pasa un papel. No, tiene protocolo. O sea, a las 11:30 acabáis, vamos. O sea, a las 11:30 habrá que comentar los nombres con los de deportes. Digo yo, No es que no me quiero meter. ¿Ahora te estás poniendo en mi programa? Ahora voy a decir yo lo que tenéis que hacer esta tarde en La Ventana. Si sale otro, habrá que comentarlo. Venga, hasta luego. Adiós. Discusión inútil por otra parte, porque la hora oficial finalmente será a las 12:30, Vaya. que ya habrá terminado el Hoy por Hoy. Pero bueno, me quedo con lo último que ha dicho Ángel. Adiós, hasta mañana, un beso muy grande. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí